Bien, pues ya dentro de la grabación, buenas tardes, buenos días, bienvenidos, bienvenidas a este webinar organizado por el Instituto de Seguridad y Bienestar Laboral. Mi nombre es Juan Pedro Sánchez y soy el responsable del área de bienestar laboral. Y bueno, pues nos encantan los aspectos psicosociales, por supuesto también de seguridad y salud de cualquier índole, ¿no? De cualquier rama de la prevención, pero especialmente por deferencia o de formación profesional, porque somos psicólogos, pues este aspecto nos atrae especialmente. Buenas tardes, Shirley, buenos días. Y bueno, pues hoy tenemos también a alguien muy especial con nosotros que me encanta también cómo comunica, que es María José Aldunate. Ella es psicóloga y bueno, ha sido también, la conocemos porque ha sido alumna de nuestro máster en prevención de riesgos psicosociales. Y bueno, pues María José es psicóloga, como he dicho, es responsable de asistencia psicológica y atención al duelo en el grupo DKV en España. Y ella está muy, bueno, con mucha experiencia tanto en el ámbito privado como en el público, también en el ámbito asistencial, pero sobre todo con equipos, gestión de equipos, bienestar de los equipos, muy preocupada por el bienestar psicosocial de los equipos. Ahora, de todas formas, ella, si me he dejado algo o no he dicho algo correctamente, ella se presenta y lo amplía. Y bueno, en especial, pues el bienestar emocional, ¿no? Sabemos que es fundamental, porque no, pues, ahora nos lo va a explicar María José fenomenalmente bien, que es autora además de este libro, Bienestar emocional en las organizaciones. Y nada, el webinar va a ser de unos 45 minutos, la presentación, la exposición por parte de María José. Luego, cuando consideréis que van surgiendo dudas, preguntas, las podéis ir dejando en chat escritas y cuando termine María José yo se las iré trasladando para que podáis respondiendo y consultando. Que sepáis que tendréis a los asistentes un certificado de asistencia y que esta grabación, pues cuando esté disponible, se publicará también en el canal de Prevencionar, en el canal de YouTube, para que la podáis ver tanto vosotros los que estáis aquí como los que no han podido asistir. Así que nada, María José, muchas gracias por compartir tu conocimiento y tu experiencia sobre todo. Y gracias por estar aquí, por querer tener esta disposición a hablar y compartir con nosotros. Adelante. Pues muy bien, muchísimas gracias, Juan Pedro. Y bueno, también al Instituto de Seguridad y Bienestar Laboral, ¿no? por esta invitación y por la confianza. Y por supuesto a todas las personas que están conectadas, que nos están acompañando en la sesión de hoy. Yo la verdad que estoy encantada de poder compartir este espacio para hablar de bienestar emocional en las organizaciones, puesto que es un tema que, como sabéis, ha cobrado especial relevancia en los últimos tiempos, impulsado sobre todo por la pandemia, y el ámbito laboral, el ámbito del trabajo, no es ajeno a esa tendencia, ¿no? Por lo tanto, todo lo que sucede en el trabajo nos afecta de alguna manera a nuestra salud y específicamente a nuestra salud mental y por lo tanto también a los equipos y a las organizaciones. Así que vemos cómo las empresas comienzan a interesarse por este tema. Muchas de ellas están realizando diferentes acciones en esta línea y para algunas se ha convertido incluso en algo prioritario, ¿no? Así que, bueno, yo quería empezar esta charla compartiendo esta imagen, que seguramente algunos de vosotros y vosotras habéis visto. Y es una imagen muy impactante y para mí muy significativa porque se trata de un hospital en Brasil durante la época de la pandemia, en el que una enfermera anuda dos guantes de látex, que ya sabemos el recurso tan escaso que era en aquellos tiempos, ¿no? Dedica estos dos guantes, los anuda por los dedos, los llena de agua tibia y de alguna manera los encaja en la mano de una persona enferma de COVID para paliar la inmensa soledad que sufrían los enfermos y enfermas de COVID en ese momento, ¿no? Por lo tanto, para mí es muy significativa la escena porque si a alguien le quedaba alguna duda
sobre el impacto que tienen los aspectos emocionales y humanos en nuestra vida y también, como veis, en nuestro espacio de trabajo, porque esta mujer era una enfermera, es una enfermera y esta persona pues es una usuaria o un usuario, un cliente, por lo tanto hablamos de un entorno de trabajo. Si a alguien le quedaba alguna duda, pues después de haber pasado lo que hemos pasado y después de ver esta imagen, estas dudas deberían despejarse. Pues para ponernos un poco en contexto, como decía Juan Pedro, ¿no? Yo soy psicóloga y trabajo en una compañía de seguros como responsable de los servicios de asistencia al duelo. Coordino un equipo de 50 personas que están distribuidas por todo el territorio nacional, es un equipo remoto, que tiene la dura labor de acompañar a las familias cuando fallece un asegurado. Que por cierto aprovecho para saludar a algunos de ellos que sé que están conectados. Por lo tanto, este equipo, imaginaros durante la pandemia, las situaciones que tuvieron que atravesar, ¿no? Afrontar la parte más amarga de la pandemia que fueron los fallecimientos de las personas en unas circunstancias que todos recordaremos, no queremos recordar porque ahora es como si eso no hubiera pasado, ¿no? Pero yo lo recuerdo, y tuvieron que asistir a las familias en unas circunstancias de absoluto caos, en algunas provincias donde se multiplicaban por 4 los fallecimientos, atender a las familias de manera remota porque no se lo podía hacer de manera presencial, atender también, contener a estas familias que no se pudieron despedir de sus seres queridos que fallecían, ¿no? En medio de un entorno de muerte en absoluta soledad. Y además hay que sumar pues, su propia situación personal, ¿no? En un confinamiento, el miedo, los propios miembros de sus familias pues, con enfermos de COVID. Bueno, una situación tremenda que además de la madera que ellos mismos tienen, ¿no? Como personas, como profesionales, pero sobre todo como personas, ese costado humano, cuidar a este equipo fue fundamental, ¿no? Aunque la idea final es siempre cuidar al cliente, si no se cuida al equipo, es imposible que se cuide al cliente o pedirle a un equipo que cuide a un cliente, sobre todo ofreciendo un servicio de esta dimensión de sensibilidad, ¿no? Por lo tanto, el libro surgió en este contexto. El libro de bienestar emocional en las organizaciones surgió en este contexto, con esta filosofía, inspirado en este equipo que, como veis, está dedicado a ellos, el libro, y se presentó en plena pandemia en el Colegio Oficial de Psicología de Cataluña y bueno, hoy tengo el placer de compartirlo con vosotros. Bueno, como dijimos, todo lo que tiene que ver con el bienestar emocional, con la salud mental, ha cobrado una especial relevancia, ¿no? Y las empresas están llevando a cabo diferentes iniciativas, diferentes acciones en esta línea, ¿no? Yo lo que he podido observar son 4 aspectos durante toda esta trayectoria que a mí me llaman la atención o al menos me hacen reflexionar y que yo quisiera compartir con vosotros para ver cómo lo veis cada uno en su ámbito, ¿no? La primera es que cuando hablamos de salud mental o de bienestar emocional, siempre lo enmarcamos dentro de lo que es la prevención de riesgos psicosociales, hablamos de empresas saludables, ¿no? O empresas familiarmente responsables, siempre en el marco de lo que son los departamentos de personas o los departamentos de recursos humanos, ¿no? Es lo lógico, por otro lado, por la materia que tocan. Sin embargo, lo que yo veo es que enfocarlo solamente desde esa óptica deja fuera muchos equipos que son absolutamente fundamentales en una organización y que suelen ser externos. Mi propio equipo, este equipo de gestores y gestoras de asistencia familiar, es un equipo externo. Y fijaos si su labor no tiene impacto en la organización, ¿no? Y otro ejemplo pueden ser los equipos comerciales, vinculados a la organización con un papel crucial dentro de la organización y que no entrarían dentro de este enfoque. Por eso, yo creo que es bueno abordar este tema desde diferentes ámbitos, como es mi caso. Yo tampoco ni soy prevencionista ni estoy en un departamento de personas. Me parece importante enfocarlo desde diferentes lugares, de diferentes entornos,
para que las acciones que se lleven a cabo también tengan un espectro mucho más amplio, ¿no? Y puedan llegar a más personas vinculadas a la organización. Eso por un lado. En un segundo lugar, también he observado que estas acciones muchas veces están enfocadas solamente o mayoritariamente en las personas. Es decir, talleres de mindfulness, talleres de meditación, cursos de gestión del estrés, de gestión emocional, etcétera, ¿no? Eso está muy bien, pero si esas acciones no están acompañadas de otro tipo de iniciativas de más calado, que tengan que ver con una transformación a nivel cultural en la organización, se quedan en la superficie, ¿no? Y de alguna manera hacen responsable a la persona de su propio bienestar. Es decir, yo puedo hacer muchos talleres de mindfulness, de gestión del estrés, de gestión emocional, etcétera, pero si yo tengo un jefe que me machaca cada día, pues todo eso no me sirve, ¿no? Entonces, están muy bien, considero, este tipo de acciones, pero tienen que ir acompañadas de unas iniciativas de mucho más calado a nivel cultural dentro de la organización. En tercer lugar, considero también que muchas de estas acciones, en muchas ocasiones, están aisladas, ¿no? Se llevan a cabo de manera aislada. ¿Esto qué quiere decir? Que no se hacen dentro de un marco, de un modelo que de alguna manera les dé sentido en su totalidad y por lo tanto generen confianza. Si yo soy una empleada, me llega un taller de risoterapia, me llega un taller de gestión emocional, me llega un taller de cómo gestiono el estrés, pero todo eso no va englobado dentro de unas políticas determinadas para no generar una carga excesiva de trabajo en mi entorno, un liderazgo que sea más empático, más cercano, etcétera, pues es muy difícil que yo como persona trabajadora coja confianza en ese plan, ¿no? Entonces, creo que es importante tener un modelo, algo que les dé fuerza en la totalidad, que le dé sentido a todas las acciones que se lleven a cabo. Y por último, también he observado que hay algunas organizaciones que cuando hablan de salud mental dentro de los espacios de trabajo, se enfocan básicamente en lo que es la patología, es decir, cómo nos comunicamos, cómo integramos, cómo involucramos, cómo tratamos a personas trabajadoras que tienen una determinada patología mental. Que eso también me parece un avance muy importante, pero que si no están acompañadas de otro tipo de iniciativas, insisto, que calen en la cultura de la organización, que tengan más un corte preventivo, pues se quedan también sin la fuerza y sin el grado global que yo considero que deberían tener, ¿no? Para conseguir ese cambio cultural. Pues ahora vamos a ir, el libro de alguna manera da respuesta a estos cuatro elementos que yo he podido ir observando a lo largo de mi trayectoria y de mirar un poco con lupa por dónde van las organizaciones, ¿no? en este tema del bienestar emocional y la salud mental. Y entonces el libro tiene 5 partes. Las 4 primeras partes hace como una reflexión sobre unos determinados conceptos que yo considero fundamentales para el bienestar emocional dentro de la organización. Y la última parte, la quinta, hace una propuesta para aplicar esos modelos. Podríamos decir que hay una primera parte más teórica, de reflexión, y una segunda parte más práctica, de aplicación, para no quedarse en la mera reflexión que a veces cuesta bajar al terreno, ¿no? ¿Cómo lo aplico? ¿Cómo lo hago? Pues en la última parte del libro está esta propuesta de modelo. El libro se abre con un prólogo que si lo leéis lo disfrutaréis muchísimo desde el primer momento porque está magistralmente escrito por Teresa Rodeja, que es directora del Máster Internacional en Economía Humana, que por cierto os animo a explorar porque es una formación
muy interesante que aboga por un cambio, ¿no? Un cambio del modelo económico actual hacia una economía más humana y línea con la que está absolutamente alineado el libro, ¿no? Y luego ya vienen las partes. La primera parte tiene que ver con el mundo emocional, con el mundo psicológico de las personas, ¿no? ¿Qué son las emociones? ¿Cómo nos afectan? ¿Cómo afectan a nuestras relaciones? ¿Cómo afectan a nuestra motivación? ¿Cómo afectan al estilo de liderazgo que podemos ejercer? ¿No? ¿Cómo ese mundo emocional nos afecta en todo nuestro universo comportamental? ¿Mm? Porque fijaos, además, cómo se comunican entre ellas. El ámbito personal afecta absolutamente al ámbito laboral y todo lo contrario, todo lo que vivimos en el mundo laboral nos afecta a nuestra vida personal. Porque ¿quién no se ha sentido así alguna vez, ¿no? Como si ir a trabajar fuera una losa pesadísima. Y puede ser que nos sentimos así no solo porque nos esté pasando algo en el ámbito del trabajo, nos podemos sentir así también porque nos está pasando algo a nivel personal. Podemos tener los niños pequeños, no llegamos a todo, además tenemos problemas con nuestra pareja, podemos estar divorciándonos, podemos haber sufrido un duelo, ¿no? Una pérdida importante. Cualquier situación de desequilibrio, de tensión a nivel personal, influye en el ámbito laboral, porque no somos seres escindidos, seres estancos, que en lo laboral somos esto y en lo personal somos otro. Nos afecta. Hasta ahora siempre nos habían hecho creer que era diferente, ¿no? Que podíamos cerrar la puerta de casa o de la oficina y éramos otras personas. Y está probadísimo que no es así. O cuántas veces nos hemos sentido así, ¿no? Con rabia, porque no nos valoran en el trabajo, porque no nos reconocen el esfuerzo, porque tenemos el mismo problema siempre con los mismos compañeros, ¿no? Porque pasan los años y seguimos estancados. Esto lo que hace es conseguir que al final nos pongamos una máscara, ¿no? Porque en muchas ocasiones lo que hacemos es eso, en lugar de explicar, de expresar lo que nos pasa, pues hacemos de cuenta que está todo bien, ¿no? Y esto tiene una implicación brutal en nuestra salud. Uno de los estresores más importantes en el ámbito laboral es justamente lo que se llama la disonancia emocional, que también la hay cognitiva, pero en este caso hablamos de la disonancia emocional, es decir, hacer ver que sentimos o que estamos de una manera que en realidad por dentro es todo lo contrario. O al contrario, enmascarar una sensación que tenemos y esto llevado a cabo día por día, por día, por día, evidentemente impacta de manera evidente en nuestra salud. Por lo tanto, cuando hablamos de un modelo de bienestar emocional, no podemos olvidar que somos un todo, que somos seres integrados y esta esfera más personal de las personas también tiene su impacto tanto en la salud como en todo el entorno de trabajo. La segunda parte ahonda sobre la importancia que tiene el sentido del trabajo para nosotros como personas. Es decir, lo importante que es que el trabajo que realizamos de alguna manera tenga un sentido, ¿no? Esté alineado con nuestras perspectivas, con nuestros valores, con nuestras aspiraciones personales. Tiene que tener algún sentido para nosotros, porque si no lo que provoca es esto. ¿Quién no se ha sentido así alguna vez en una reunión? En una reunión virtual, en un Teams. ¿Quién no se ha sentido así alguna vez? Donde lo que se habla no nos interesa en absoluto, además no me hacen participar, además no me escuchan, además no valoran el proyecto que presenté. Esto lo que hace es generar una desvinculación emocional, lo que ahora llaman la renuncia emocional. Es decir, estamos de forma presencial, estamos allí, pero en realidad no estamos. No estamos ni con los objetivos, ni con el equipo, ni con la organización. Por lo tanto, eso lo que hace, por más que digamos, pues no, yo voy a trabajar, lo necesito, voy, me da igual, no. Esto tiene una carga psicológica brutal.
y lo que hace es robarnos toda la energía, desmotivarnos. Y a veces, cuando hablamos de propósito, cuando hablamos de sentido, parece que estamos hablando de algo demasiado pretencioso, ¿no? Pero en realidad eso impacta directamente en nuestra motivación. Y la motivación es fundamental, porque la desmotivación mantenida en el tiempo nos enferma. La desmotivación laboral impacta directamente en nuestra salud y nos puede acarrear problemas de las articulaciones, problemas de dolores musculares, problemas dermatológicos, cefaleas, sin contar los problemas de salud mental, ¿no? En el campo de la salud mental, la angustia, temas de depresión, de ansiedad, etc. Por lo tanto, cualquier plan que tenga que ver con el bienestar emocional no puede dejar de lado la importancia del sentido del trabajo para la persona. La tercera parte del libro habla de algo que para mí es crucial, es transversal a todo lo que podamos hablar en relación al bienestar, que es el liderazgo. El liderazgo lo que hará es entretejer y dar sentido, dar facilidad para que eso se lleve a cabo, ¿no? Todo lo que vayamos planteando en torno al bienestar. Puede ser un agente de cambio o puede ser un agente obstaculizador, ¿no? Fijaos, ¿no? Decíamos antes, ¿qué pasa si el trabajo no tiene sentido para nosotros? Si además tenemos problemas en casa, ¿no? Todo eso, si tenemos un jefe o una jefa que nos escucha, que nos entiende, que empatiza con nuestra situación, pues es probable que salgamos adelante, ¿no? O que reconduzcamos la situación. Si estamos hablando que tengo un trabajo pues que me abruma, en una de esas hay canales para cambiarlo, hay forma de canalizar, de canalizar esa necesidad de la persona, ¿no? Entonces, lo dicho, la gente no se va de las empresas, sino se va de los malos liderazgos. ¿Quién no ha tenido un jefe así alguna vez? Un jefe que nos amordaza, un jefe que no deja que hagamos propuestas, un jefe que en definitiva nos frustra. El otro día leía que uno de los sentimientos más repetidos en el mundo del trabajo es la frustración. Qué triste. Y de estos jefes y jefas hay muchos. ¿Qué ganas voy a tener yo de volver a presentar un proyecto, de volver a generar una iniciativa si mi jefe no quiere que de ninguna manera sobresalga, ¿no? O el jefe que no escucha, el jefe que nunca está para nosotros, ¿no? O si está pendiente del móvil, está pendiente de una reunión, está pendiente de un mensaje. Ese jefe que no escucha. Y después está el jefe narcisista, ¿no? El jefe que siempre tiene la razón, el jefe que nunca admitirá un error, ¿no? Que nunca admitirá o enseñará su vulnerabilidad. El jefe que para quien nosotros somos pues mucho más pequeños que ellos. Y fijaos el poder que tiene mostrar humildemente la fragilidad. La potencia que tiene decirle a un colaborador, esto no lo sé hacer, ¿me puedes ayudar? El mensaje que estamos transmitiendo a la persona, en lugar de decirle, no, ya me encargo yo, ¿no? La imagen que tenemos del jefe que lo sabe todo, ¿no? El mensaje que le estamos transmitiendo es, te necesito, eres importante para el equipo, para el proyecto. Esto nos acerca muchísimo a la gente. Y sin embargo, a pesar de todos estos jefes que hemos visto, ¿no? El liderazgo autoritario, el liderazgo verticalista, el liderazgo de estas características está absolutamente en decadencia, ¿no? El liderazgo que se impone es el liderazgo humanista. Ya se imponía durante la pandemia, en el año 2020, y la tendencia es esta, ¿no? Es un liderazgo cercano, un liderazgo empático, un liderazgo que se pone al lado de la gente, ¿no? para servir, para generar bienestar y no para mandar, ¿no? Hay incluso teorías que hablan, que esto es muy difícil de llevar a cabo, ¿no? Porque a veces, claro, muchos líderes dicen, pero es que no tengo tiempo, no tengo tiempo de interesarme por la gente, no tengo...
y hay teorías que hablan de que en realidad los líderes no deberían ocuparse de los objetivos de las organizaciones, sino deberían ocuparse de los equipos que tienen el cometido de llevar a cabo esos objetivos. La cuarta parte, bueno, está claro que cualquier modelo de bienestar emocional dentro de las organizaciones tiene que abordar el tema del liderazgo. La cuarta parte trata la importancia de las relaciones sanas. Y cuando digo la importancia de las relaciones, no me refiero a las relaciones presenciales. Yo no soy pro presencialidad, cueste lo que cueste y porque sí. Yo creo que la presencialidad tiene que tener un sentido y que si cultivamos unas relaciones saludables, que en esto también tiene mucho que ver el tipo de liderazgo, tendremos un entretejido relacional sano. Sano tanto para la persona como para el equipo. Porque ¿quién no tuvo también un compañero o compañera que tiene miedo que sobresalgamos, tiene miedo que se me vea más a mí que a ti en la reunión, tiene miedo que salga tu proyecto y no el mío, ¿no? Que te asciendan a ti y no a mí, y por lo tanto intenta tapar, ¿no? Tapar al otro, tapar porque tiene miedo. Y esto tiene mucho que ver con la cultura que genere el líder, ¿no? O aquel compañero que nos mira de forma extraña, que no se siente seguro, nos han puesto en un mismo proyecto y resulta que no me siento cómoda, que no estoy tranquilo, ¿no? Porque en realidad se vive esa relación como una amenaza. En lugar de ver un colaborador, veo un oponente. Y en realidad, con un oponente no podemos tener objetivos compartidos, ¿no? Es como el anti-equipo, tener un oponente. Por lo tanto, qué importante desde el liderazgo es no generar, no promover la competencia, sino promover la colaboración, mediar entre los conflictos que se puedan producir entre los miembros de los equipos. Me parece fundamental porque además las relaciones son un pilar fundamental en el bienestar emocional, en general y dentro del trabajo también. En definitiva, son relaciones en las que lo que se ha roto es la confianza. Y unas relaciones donde no hay confianza son vínculos frágiles, quebradizos. Y por supuesto que cuando se genera la desconfianza, ya hablamos de vínculos absolutamente tóxicos, ¿no? Tóxicos y que, como decíamos antes en cuanto a las emociones se contagian. Entonces el tipo de vínculos, los vínculos tóxicos dentro de un equipo, pues también es algo que se contagia. Y fijaos, sin embargo, cuán importante son para nosotros las relaciones, ¿no? Tanto con los compañeros como con nuestros superiores, con nuestros jefes. O sea, las relaciones es de lo que más va a afectar a nuestro bienestar dentro de la organización. Relación con nuestro jefe, relación con nuestros pares y por otro lado todo lo que tiene que ver con lo individual, que son la realización personal, el sentido del trabajo. Pues muy bien. Y ahora vamos a pasar a la quinta parte, que es la propuesta del modelo de bienestar emocional, ¿no? Cómo llevamos a cabo todo esto que acabamos de ver. La propuesta es crear dentro de la organización una unidad de bienestar emocional. Es una unidad dentro de la estructura de la organización. Aquí cada cual tendrá que ver las dimensiones de su organización, las características de su organización. Esto está pensado para una organización en el contexto en el que yo me encuentro, que es una organización grande, pero cuya misión sea velar por el bienestar emocional de las personas de manera constante. No hacer proyectos concretos, un taller, una formación, no. Es velar de manera constante, generando iniciativas, seguimientos, para llegar a la transformación cultural, que yo creo que es donde está la clave. Hay un capítulo del libro que se titula justamente "En la profundidad está la clave". Se trata de un modelo transversal porque abarca todas las áreas de la organización,
un modelo holístico e integrador porque se enfoca no solamente en la parte de la persona vinculada a su lugar de trabajo, sino que tiene una visión mucho más amplia. Es un modelo permanente porque, como os digo, no es un proyecto puntual y es un modelo, por supuesto, a largo plazo. Tiene 3 líneas de actuación, encabezadas por 3 verbos. Y elegí verbos porque los verbos implican acción y me parece que la acción es fundamental, no quedarnos solo en la ideación, en la reflexión. La primera línea de actuación es cuidar, y esto está vinculado a la primera parte. Cuidar aquellos aspectos de la persona que pueden estar afectando a su vida laboral, pero que tienen que ver con su vida más personal. Esto no significa influir ni meternos en la vida personal de las personas, para nada, pero sí facilitar recursos para que si se produce un desequilibrio, la persona pueda reequilibrarse lo antes posible. La segunda línea de actuación es entrenar, que tiene el objetivo, está enfocado a esto que hablamos ahora, a construir relaciones saludables. Y digo entrenar porque de alguna manera está contrapuesto al concepto de formación, de formar. Formar es una cosa puntual, una cosa que empieza y acaba. El entrenamiento tiene por objetivo generar un hábito. Y esto a nivel de la organización es un cambio de cultura. Un cambio de cultura que tenga a la persona verdaderamente en el centro, que lo que importe sea la gente. Y que a partir de ahí todo lo que pueda venir bueno para la organización será a partir de eso. Y luego acompañar. Acompañar tiene que ver con la idea de que esa unidad de bienestar emocional pueda funcionar como una unidad de servicios internos dentro de la organización, en todo lo relativo a el bienestar de las personas, a lo emocional, a los aspectos psicológicos, ¿no? Podemos, evidentemente, aquí ayudar a los equipos externos, como por ejemplo en el área comercial, ¿no? Hacer talleres, hacer formaciones, hacer entrenamientos, asesoramientos o incluso ampliar el espectro de servicios también para estos equipos, de tanto peso dentro de la organización y que, sin embargo, si lo vemos por el prisma de la prevención de riesgos psicosociales, pues no se verán beneficiados. Y ya os digo que son uno de los equipos que más estrés padecen dentro de las organizaciones. Por lo tanto, poder tener esta unidad de servicios, en lugar de tirar de asesoramiento, de asesorías externas, pues podemos tener esa unidad de servicios dentro de la propia organización, que además nos servirá para seguir haciendo ese cambio de cultura. En cuanto a los destinatarios, evidentemente empleados y empleadas. En segundo lugar, clientes, porque de manera indirecta también son beneficiarios de todo lo que hagamos a nivel personal con las plantillas y con los equipos externos que tienen contacto con el cliente. Y por supuesto los colaboradores, que serían esos equipos vinculados a la organización con una función dentro de la organización, pero que no son de plantilla. En cuanto a la estructura, el planteamiento es que haya una unidad de bienestar, o sea, dentro de la unidad en general tiene que haber como un núcleo, un centro, donde hayan profesionales, mínimo 3, depende un poco de la estructura de la organización, pero que cada uno se encargue de una de las 3 líneas de actuación, porque son líneas bastante diferentes, ¿no? Y unas están enfocadas a las plantillas, las otras a los equipos externos y la otra tiene que ver más con el tema del liderazgo, ¿no? De las relaciones a nivel interno. Y luego crear la figura del agente de bienestar emocional, que es una persona trabajadora de la organización que de forma voluntaria, porque es un tema que le interesa, porque es un tema que le gusta o porque tiene más sensibilidad con este tipo de cosas, que se convierte también en agente de bienestar emocional en cada centro de trabajo. Centro de trabajo, delegaciones, sucursales, lo que cada organización tenga. Entonces, este agente de bienestar emocional tendría como una doble función. La primera es detectar esas problemáticas en cada territorio, problemáticas
para que desde la unidad de bienestar emocional podamos intervenir. Y por otro lado, lo que hará es que el concepto de bienestar emocional cale también en cada territorio. Por lo tanto, favorecer esa transformación cultural que en realidad es lo que pretendemos, ¿no? En definitiva, la idea de crear esta unidad de bienestar emocional es potenciar empresas empáticas, empresas que nos escuchen, empresas que entiendan que somos personas, no máquinas, y que por lo tanto también tenemos una vida personal que de alguna manera nos puede estar influyendo en nuestro desempeño, en nuestra vida laboral en un determinado momento, ¿no? Empresas que potencien la cooperación en lugar de la competencia, que generen vínculos sanos, que nos permitan desarrollarnos, que nos permitan crecer, ¿no? En definitiva, empresas que generen confianza, confianza hacia adentro, que se proyectará sin duda hacia afuera y que yo estoy segura que recorrer este camino tiene muchísimo de beneficio efectivamente para las personas, pero sin duda también para los equipos y el funcionamiento de las organizaciones en general. Así que hasta aquí mi aportación. Muchísimas gracias. Y nada, Juan Pedro, dejo de compartir, si te parece. Muy bien, muchas gracias, María José. De momento ya tenemos dos preguntas bastante extensas, te las leo, y mientras pues animo al resto que podáis ahí escribir y hacer vuestras preguntas, y lo vamos trasladando. Bien, Alberto González dice que en breve mi empresa nos hará un psicosocial, entendemos que es una evaluación, ¿no?, de riesgos psicosociales, obligada por inspección. La plantilla no conoce el procedimiento del mismo y está artimañado por dos delegados de personal y la técnico de prevención, y el objetivo es que no salte ninguna alarma. Los delegados, uno es el encargado y otro tiene beneficios salariales por parte de la empresa. ¿Habría alguna manera de invalidar dicho psicosocial y exigir que lo haga inspección u otro ente externo? Pues mira, en realidad yo creo, aquí quizás Juan Pedro, tú sabes más de estos temas más legales, ¿no? Yo repito que no estoy en un departamento ni en un área de prevención de riesgos psicosociales. Sí que soy consciente que en muchas ocasiones se hace la evaluación por una cuestión de cumplimiento legal, ¿no? Creo que esto lo hemos comentado también en el máster. Y justamente la propuesta desde esta ponencia es que se haga con otra motivación, ¿no? Se haga realmente poniendo a las personas en el centro de todo lo que hagamos. Pero a nivel legal, no sé si se puede invalidar este tipo de evaluación desde el servicio de prevención. No lo sé, yo tampoco, ¿eh? No, yo me dedico más a la intervención que a la evaluación, pero no lo sé si se puede invalidar. De todas formas, Comité de empresa. habría que averiguarlo, sí, pero a ver, el tema de fondo siempre es el mismo. Si no se quiere que esto sirva para algo, pues da igual que lo invalides o que se haga externamente. Si al final la empresa no quiere hacer nada con la evaluación, pues no se va a hacer nada, evidentemente. O sea que es un poco lo que decías tú, ¿no? De los equipos, del liderazgo, y tiene que haber una cultura orientada a estos aspectos del bienestar psicológico. Si no, si la empresa no quiere, pues evidentemente, aunque da igual, desde mi punto de vista o por mi experiencia, da igual que lo haga, se haga internamente que externamente. No sirve para nada. Así es. Si la voluntad no está verdaderamente en generar cambios, en conocer cómo están las personas, que en realidad el objetivo de una evaluación psicosocial es esa, ¿no? Es saber cómo están las personas para poder desarrollar acciones. Pues si la voluntad no es esa de verdad, pues no vamos bien, ¿no? Pero se hacen muchas evaluaciones simplemente por cumplir la ley. Sí, sí. A ver, Mercedes Argaña te pregunta, María José, en las estrategias para abordar la salud mental en el trabajo, publicada por la OMS y la OIT el año pasado,
recomiendan el entrenamiento a la gerencia y a los trabajadores en temas de salud mental. Al respecto, ¿qué temas consideras que son imprescindibles desarrollar en un programa de esta naturaleza? Pues justamente creo que la unidad de bienestar emocional un poco da respuesta a esto, ¿no? Porque la OMS, cuando habla, la OMS dice que la salud mental, ¿no? Una persona que goza de salud mental es una persona que puede trabajar, que puede aprender, que se puede relacionar y que puede aportar a la comunidad lo mejor de sí misma, ¿no? O sea, una persona que puede hacer este tipo de cosas, hablaríamos que se encuentra con una buena salud mental. Pasa es que también cuando hablan de la Organización Mundial del Trabajo están enfocadas un poco al punto número 4 que yo mencioné, que es abordar la patología, ¿no? La patología. ¿Cómo incorporamos, cómo tratamos a personas con determinadas patologías? Pues esto habría que ver los abordajes según las patologías, porque patologías mentales hay muchas, ¿no? Pero yo me centro, mi desarrollo particular no está centrado en la patología, sino que está centrado en la prevención. ¿Cómo podemos hacer para generar entornos de trabajo donde realmente podamos no llegar a lo que se llama en prevención la intervención secundaria o terciaria, sino poder mantenernos en esa prevención, en la prevención primaria? Ok, pues nada, seguimos. Bueno, Eugenia te dice impecable, muchas gracias por lo compartido. Eli, que es nuestra compañera también, de la ponencia anterior que tuvimos, Eli Jaramillo, enhorabuena por tu presentación, gracias por compartir tus conocimientos con tanta claridad, que es de agradecer. Y Mireia Bosch, que también la tenemos por aquí, compañera del máster de prevención de riesgos y empresa saludable también, pues te pregunta, bueno, te dice María José que es súper interesante tu enfoque, que le gusta mucho y queda pendiente de leer tu libro. Y te pregunta qué profesionales forman el núcleo de la unidad de bienestar. ¿Son voluntarios? Muchas gracias. La idea, o sea, aquí tengo que aclarar que la unidad de bienestar emocional no está desarrollada aún, ¿eh? Es el modelo propuesto. En DKV se empezó a andar este camino, pero todavía no está montada. Estamos también un poco en un proceso de transición. El modelo que yo propongo es, depende la estructura de la organización, si es una empresa grande o más bien pequeña, si se puede, como hay tres líneas de actuación, una más bien asistencial, la otra de entrenamiento y formación y la otra que es más variada, ¿no? Porque es asesoramiento a los diferentes departamentos, la idea es que haya un profesional de la psicología en cada una de estas líneas. No es voluntario, es crear un departamento, crear estos puestos de trabajo, y lo que sí es voluntario es la red de agentes de bienestar emocional, porque esto no sería una disponibilidad las 24 horas, ¿no? Sería simplemente estar atentos en cada entorno de trabajo a las necesidades que puedan surgir en relación al bienestar emocional en su entorno de trabajo para poder comunicarla a la unidad. No sé si queda claro. Dice que sí, en la cabeza. Por Bueno, supuesto que a esos agentes hay que formarlos, hay que motivarlos, hay que intentar, ¿no? Que todo el tema de la motivación, del propósito, trabajar con ellos para ir un poco todos a una, que se entienda muy bien por qué están ahí, ¿no? Cuál es su misión. Ese es un trabajo de fondo. O sea, quiero dejar claro que nada de lo que he planteado me parece fácil, sencillo, barato de llevar a cabo, ¿no? Pero sí que creo que se puede, o se puede implementar por fases también. muy bien. Pues, bueno, Elizabeth de Jaramillo nos ayudaba a contestar antes a Alberto, no me había dado cuenta, que dice, siempre se podría plantear la denuncia ante la inspección de trabajo, pero si siguen los métodos poco se podrá hacer, por lo que comentábamos. Bueno, Juan Luis Velázquez te pregunta, bueno, dice, en una empresa donde este riesgo no se ha abordado, ¿cuáles serían los primeros pasos para implementar y generar un tamizaje de necesidad?
¿Y qué test básico recomiendas para aplicar si en el país legalmente no hay normativa sobre salud mental? Pues difícil. ¿Dónde está esta persona? Pues no sé si nos lo dices, Juan Luis, ¿dónde estás? ¿Qué país? Bueno, porque entiendo que no se ha llevado a cabo ninguna evaluación, por lo que entendí, ¿no? De riesgos psicosociales, No, no se ha abordado, dice. no se ha abordado. Pues yo creo que lo primero que se tendría que hacer es, de alguna manera, sensibilizar a los líderes, o sea, sensibilizar a los que están más arriba, llegando de alguna manera, porque ya os digo, yo creo, por eso hablaba de la importancia del liderazgo y que si no hay un liderazgo que vaya enfocado por aquí, es que es muy difícil hacerlo desde abajo, ¿no? Yo estuve siempre muy apoyada desde mis responsables directos a realizar pues todo lo que más o menos iba planteando, ¿no? Por lo tanto, creo que lo fundamental es hacer desde arriba hacia abajo. Es lo que yo plantearía, ¿no? Siempre en todas las ponencias, cuando hicimos el máster, Juan Pedro, una de las cosas que más se planteaban o en las que más énfasis ponían las personas era justamente en la comunicación, Claro, ¿no? sí, sí, Porque en es realidad, fundamental. si no hay una sensibilidad, ¿no? Yo entiendo que todas las personas que estamos aquí tenemos como cierta sensibilidad con estos temas, coincidimos en esto, pero hay muchísimas personas que este tipo de cosas pues no las ven ni rentables, ni abordables, ni importantes, ¿no? En muchas ocasiones. Por lo tanto, creo que lo fundamental, antes de hacer nada y de plantearse ninguna evaluación, eh, lo que yo haría es intentar bajar las líneas desde arriba, hacer un proceso de sensibilización. Si Sí, acaso nos podemos poner en contacto luego para comentarlo con esta persona en claro, particular. sí, sí. Conectar, a veces el aspecto instrumental, ¿no? Es el que mueve esto, a veces, ¿no? Y conectar pues, Efectivamente. estas situaciones Eh, con bajas, con absentismo. explicar, exacto, explicar a nivel de números. Yo nunca lo pongo, debo decir que Juan Pedro siempre me dijo que lo pusiera, eh, pero ¿por qué? Porque era un público diferente, ¿no? Yo soy una convencida y además es por mí una cosa ética el tema de las personas, pero es verdad que poner en cifras el tema del impacto, ¿no? Del impacto en bajas, en absentismo, en clima, bueno, en productividad, pues todo esto también puede ser un instrumento para sensibilizar, para convencer. Podría Bien, ser un bueno. primer paso. Vanessa Contrera, muy interesante, he leído el libro y aporta muchas herramientas. Enhorabuena. María Guadalupe Vera nos decía que estaba bajo el audio. Yo lo escucho bien, no sé, los demás también escucháis bien. Igual, Guadalupe, tendrías que ver si tu conexión es correcta. Sergio te pregunta cómo podemos medirlo. No sé qué se refiere exactamente. ¿Cómo podemos medirlo? Bueno, supongo que habla de las herramientas, de la medición para hacer cualquier evaluación, ¿no? Pero, claro, si en realidad no hay un servicio de prevención dentro de la organización, ¿no? Porque en realidad, fíjate, cuando hablamos de medición, y esto también, Juan Pedro, tú lo sabes, que se nos han planteado a veces hacer algún tipo de exploración, porque la gente a veces no sabe que esto va por un canal legal, ¿no? Que se tiene que hacer con herramientas y tal, y a veces quiere algo un poco más rápido, ¿no? Y que tampoco lo veo mal, depende con qué colectivos, generar algunas herramientas que sean un poco más ágiles para poder tener algún indicador de estrés, ¿no? No estoy muy segura, pero si hay un servicio de prevención en tu empresa que pueda hacer la evaluación, pues se hacen con hay instrumentos estandarizados a nivel legal que además son bastante largos, no son cortos y que se hacen, ¿no? Que no tienen nada que ver Sí, con las encuestas del Best Place to Work,
son instrumentos estandarizados. A menudo esto también se hace desde vigilancia de la salud por los propios Efectivamente, médicos, ¿verdad? efectivamente. Bien, Lucía te pregunta, bueno, súper interesante toda la información, el enfoque, y te dice que a lo que hablabas de patologías, si ya se presentan, ¿qué nos recomendarías? ¿Cómo debe gestionar esto la V? Depende qué patología. Claro, depende qué patología, pues tú piensas que una de las, mm, de las ramas, de las líneas de actuación es el cuidar, ¿no? En esta línea, una de las ramas de esta línea tiene que ver con la salud personal, con la salud a nivel, porque es verdad también que si una persona no está obligada a comunicar una enfermedad, ¿no? Por lo tanto, esto volvemos al tema de la sensibilización y a la generación de confianza, porque si yo no confío en la persona no va a confiar en mí, por lo tanto, puede que nunca me entere yo puedo sospechar que hay una patología mental, pero en una de esas pues no llego a saberlo, ¿no? Entonces son temas que hay que tratar, depende de la patología, hay muchísimas patologías mentales, no es lo mismo una depresión, que una TLP, un trastorno límite de la personalidad, que una persona que tenga una ansiedad crónica, pues hay muchísimo, una persona bipolar, ¿no? Pero sí que se podrían hacer, por ejemplo, talleres, charlas. Yo misma, por ejemplo, dentro de DKV, alguna vez se hicieron entrevistas a personas que tienen un diagnóstico de bipolaridad, ¿no? Entonces la persona explica su situación, explica cómo ha sido todo el recorrido, explica ella misma lo que necesita, ¿no? Y esto después se pone en la net de la compañía y las propias personas, los compañeros, compañeras que la escuchan, pueden ya saber de su propia voz qué es lo que le va mejor, ¿no? O cuáles son las formas de entenderla, explica su forma de comportarse. Por lo tanto, esa me parece una buena estrategia, porque por un lado damos visibilidad, en un aspecto voluntario, das visibilidad a esa enfermedad y por otro lado pones en boca de la propia persona cómo podemos, o sea, cómo le va bien que actuemos el resto del equipo, ¿no? Entonces, esa me parece una muy buena estrategia, además de la estrategia más individual dentro de la línea del cuidar. Bueno, Juan Luis, que comentaba esto de que en su país no se había hecho nada, es de Guatemala, lo dice aquí. Bien, pues a ver, la doctora Shirley Jiménez dice, excelente su intervención, estimada María José. En Guayaquil, Ecuador, tenemos una situación difícil, que es la delincuencia en las calles. Nuestros trabajadores tienen que estar expuestos a este tipo de eventos, han sufrido asaltos, secuestros y hay temor en el trabajo. Están custodiados por elementos policiales. Pero ¿cómo ayudarlos con estos temores? Uf, qué barbaridad. Claro, es que aquí yo soy argentina, ¿no? Y bueno, y también en el propio máster habían personas de otros países o de Sudamérica, ¿no? Y a veces cuando yo misma estaba escribiendo el libro, ¿no? O haciendo la propuesta, a veces pensaba, claro, esto es dentro de un contexto muy bonito, entre comillas, ¿no? Porque yo también conozco otras realidades, ¿no? Y, y pensé que en realidad, un poco como la pirámide de Maslow, ¿no? Para llegar a la unidad de bienestar emocional tenemos que tener cubiertas una serie de necesidades, porque es imposible decirle a alguien, pues, mira, vamos a hacer el cuidar, vamos a hacer el entrenar para que tu propósito, cuando en realidad la persona, pues lo que le pagan es en negro, no llega a fin de mes, vive pues en una casa precaria, ¿no? Entonces, quiero decir con esto que no tengo las respuestas a eso. No tengo las respuestas. ¿Cómo le dices a un trabajador que tiene miedo de ir a su trabajo? Es que creo que eso no es una competencia de la unidad de bienestar emocional. Es una competencia pues mucho más amplia y de una realidad mucho más profunda, ¿no? Y más triste, delicada, porque en realidad esto está enfocado para tener unos mínimos
Te dejo el micrófono abierto, doctora Shirley. También doctora Shirley ha sido alumna, de verdad, de los máster, ¿verdad? Del instituto. Sí, sí me escuchas, ¿sí? Encantada, Sí me escuchan. encantada. Sí, Sí. sí. Sí, realmente me emociona volver a verlos, ¿ya? Y bueno, sí, esta es una situación que tenemos en la ciudad de Guayaquil. Nuestros trabajadores están expuestos constantemente, como les indiqué. Como unidad médica, ¿qué es lo que yo hago? Conversar con el trabajador, escucharlo, dialogar y procedemos con trabajo social a sacarle una cita con psicólogo a nivel de, sería en este caso del IES. Y lo reubicamos. Lo reubicamos por un tiempo en otras actividades en donde no tenga que exponerse, es decir, se queda en planta. Conforme va los citas con el psicólogo, bueno, es solo conversar. Si es que el psicólogo considera que necesita algún tratamiento, como suponiendo que no pueda dormir o algo, pues lo deriva al psiquiatra. Pero estos se suman cada vez más estas personas que son reubicadas. Incluso algunas han tenido secuestros, golpes, hasta balazos algunos. Entonces es una situación bastante difícil. Y como decía María José, suena lindo la unidad de bienestar emocional, el cuidar, entrenar, acompañar, pero comencemos con la base, cuidándolos. Y a esto se ha sumado una situación, tal vez, no sé si es igual o peor. Debido a esta delincuencia, nos hemos visto obligados a hacer algo que no comparto. Y es que nuestros trabajadores visitan nodos que llamamos, en donde hay una serie de equipos de telecomunicaciones que cuestan mucho. A veces se meten allí y roban. Entonces hemos tenido que encerrarlos en cierta forma a nuestros trabajadores allí para que no sean víctimas de la delincuencia y también de que se sustraigan los equipos. Entonces, ¿qué es lo que pasa? El trabajador está entre cuatro paredes, tal vez de 4x4, y comienza a tener fobias, ya de estar ahí encerrados. Entonces, es una situación que se ha presentado en estos últimos 4 meses, que estamos haciendo lo posible por ayudar emocionalmente a los trabajadores, pero no sabemos ya cómo solucionar esto, que cada día va en aumento el número de trabajadores reubicados. He tenido que hacer un filtro de enfermedades crónicas tipo hipertensión, diabetes, para que no, ese tipo de personas no vayan a esos lugares de confinamiento, entre comillas, y puedan llegar a tener algún problema de salud que empeore la situación, ¿no? Entonces, esa es una situación que si me podrías más o menos orientar o decir, bueno, de pronto que lo estás haciendo bien y veamos cómo lo vas a solucionar y sería bueno en algún otro momento comunicarlo, porque no somos la única empresa que está expuesta a esto. Me gustaría que me puedas compartir algo, María José. Si os parece, si queréis podéis contactar. Posterior entiendo que es un caso ya muy concreto y muy extremo, ¿verdad? Y Totalmente. a lo mejor sería objeto de tratarlo con calma, ¿verdad? Y Sí, sí, detenimiento. sí. Y nada, y si queréis, porque nos quedan muy pocos minutos, terminamos con las preguntas que tenemos aquí en el chat. Vale, yo le di el micrófono a la doctora Shirley porque entendía que era complicado escribir esto en el chat, pero bueno, si no, se nos va el tiempo, pero podéis contactar, ¿eh? Yo os pongo, si no tenéis los contactos, yo os pongo en contacto. Vale, perfecto, Juan Pedro, porque la verdad es Vale. que me has dejado. Ay, perdón, que te he cortado. ¿Puedes abrir el micrófono, María José? Sí. No, no, simplemente eso, que sí que nos puedes contactar, Juan Pedro, que me ha Sí. dejado Sí, sí, es una estremecida con esta situación. situación extrema, sí, sí. Bien, pues nada, por aquí ya te comenta, a ver si queda alguna pregunta. Bueno, Mayri te dice muchas gracias, enhorabuena por abrir camino con este modelo, muy aplicable a gran empresa, entidades. El reto está en aplicarlo en pymes, quizá entrando en liderazgo.
Y bueno, te preguntan, Liliana, desde que está en Colombia, ¿cómo es posible encontrar tu libro en papel? Em, en papel, en Colombia, no estoy segura. En Argentina hay una plataforma que se llama Mercado Libre, que sé que por ahí lo han conseguido bastantes personas. En Colombia, en Argentina y en Chile. No sé en el resto de Sudamérica. Y si no, está también como ebook, ¿eh? Bueno, Lucía preguntaba también cómo podemos obtener el libro. Daniel González, buena la presentación. Acá en Panamá aún no tenemos un marco legal que regule este tema de los riesgos psicosociales. Complicado. Si aquí estando en España regulado ya es complicado, ¿no? Sin regulación, pues peor, ¿no? Y luego Raquel te preguntaba si estrategias de motivación, prácticamente toda la plantilla, a ver si entiendo bien la pregunta, estrategias de motivación cuando prácticamente toda la plantilla está teletrabajando y ni siquiera los gerentes quieren ir a la oficina. ¿Cómo podemos desde PRL y Bienestar motivar cuando ya tampoco participan en acciones no presenciales? Yo el concepto de motivación, así en general, siempre me ha parecido bastante, no coincido, ¿eh? Yo creo que la motivación, los equipos están formados por individualidades, por lo tanto, iría a ver a cada uno, ¿eh? Haría reuniones individuales, me tomaría ese trabajo para ver, porque a veces el no querer volver a la oficina, es verdad que el teletrabajo va fantástico para conciliar, pero el ni siquiera querer volver, ni que el gerente quiera volver, aquí posiblemente hay cosas que desanudar, ¿no? Por lo tanto, yo haría un poco una exploración individual, no grupal, de qué es lo que pasa y a partir de ahí, pues hacer estrategias. No olvidarse que lo que me motiva a mí puede no motivar al de al lado. Por lo tanto, las estrategias de motivación al equipo en general, cuidado. Muy bien, pues nada, Mercedes comentaba que el bienestar laboral también se ha afectado por la calidad de bienestar social en general. Y Rafael Román acaba de escribirte que estáis en muy buenas manos profesionales con María José, desde De mi los equipo, gestores Rafael. asistenciales de KV, damos fe de ello, gracias. Gracias, Así Rafael. que y aquí ya no hay... Bueno, mira, Luz Elizabeth te acaba de poner y con esta terminamos, si os parece. ¿Cómo mejorar la integración del equipo cuando el líder no se involucra? Gran pregunta de todos los tiempos. Pues hay que ver qué se hace con ese líder, porque sin el líder es que es muy difícil. Yo diría que casi imposible, ¿no? Eh, yo no hubiera podido hacer nada si no me hubiera sentido apoyada. Está clarísimo. Por lo tanto, ahí habría que ver qué pasa hacia arriba, ¿no? Habría que ver. Si es el líder el que ya está por los suelos, pues mal vamos. Mm. Desde abajo hacia arriba, ya os digo que es imposible. Sí, bueno, yo desde mi experiencia es el líder, es que es una parte del líder el gestionar estos aspectos. No, no puedo decir, es que el líder no quiere, es que le falta una competencia que es Ahí clave. está. Entonces es Pero bueno, como, a veces, cuando comentaba que las acciones se hacen de manera aislada, sin un sentido, sin un modelo, podemos caer en este tipo de incoherencias. claro. Porque yo hago un taller de tal y resulta que tengo un líder de equipo que tiene al equipo fatal, ¿no? Entonces, creo que el modelo lo que hace también es ganar en coherencia, por lo tanto, ganar en confianza. Si toda la organización va en esta línea, pues ese jefe no tiene que estar ahí. Es así de claro. Claro. Pues nada, por aquí te felicitan y Carlos Romero apunta en esta dirección, que te ha puesto aquí un súper párrafo. Muchas felicidades por la presentación. Creo que es clave, como comentaste, el bienestar organizacional no debería entenderse como actuaciones puntuales de promoción de la salud, que por supuesto está muy bien, pero que al final impactan solo en determinadas personas, que son las que se apuntan a los talleres porque ya están predispuestas. Y lo importante, como dijiste, María José, es centrarnos en tratar de transformar de base la cultura organizacional para situar a las personas en el centro. ¿Vale? Qué fácil decirlo y qué complicado Ya llevarlo a cabo. está, qué complicado llevarlo a cabo. Pues nada, pues muchas gracias a todos. Por aquí te felicitan todavía un montón de personas. Así que nada, felicidades, María José. Muchas gracias por compartir este conocimiento, esta experiencia, este modelo tan interesante en tu libro.
Y nada, los asistentes, gracias por estar ahí. Sabéis que tenéis, vais a recibir un certificado de asistencia por parte del Instituto de Seguridad y Bienestar Laboral y que en cuanto esté disponible el vídeo, pues también compartiremos el vídeo para que podáis revisarlo, repasarlo y disfrutar con lo que nos ha compartido María José y estar en contacto, por supuesto. Yo por ahí os he dejado en el chat un enlace al link al, al- a ver si me sale, al LinkedIn de María José, por si queréis contactar también, y si no, bueno, pues nos pedís el correo electrónico, si quieres compartir los datos por aquí, poner tu correo electrónico, María José, y si no, yo se lo hago llegar a la doctora Shirley y ponéis en contacto, ¿ok? Bien, pues Pues muchísimas nada, gracias. gracias Gracias y a buenas todos. tardes, buenos Gracias, Juan días a Pedro. los que estáis en Latinoamérica. Nada, gracias a ti, María José, por estar aquí compartiendo. Chao, hasta luego, adiós, Hasta adiós. luego. Hasta luego.